Les va a salir el aviso. Perfecto. Ahí para que nadie se lo pierda. Entonces, comencemos. Los objetivos de hoy, por supuesto, como siempre, compartir un buen momento, reflexionar en grupo. Vamos a hacer menos en la sesión de hoy, así que podemos aprovechar de conversar un poquito más. También vamos a practicar estrategias para obtener empleos, tener un buen desempeño en entrevistas de trabajo. No solamente depende de lo que podamos hacer nosotros, por supuesto, depende de lo que busque el empleador, pero también es cierto que prepararnos ya es bastante en el camino. Quiero decir respecto a esto también que he tenido bastante experiencia asesorando a jóvenes en entrevistas de trabajo como psicóloga laboral, así que les voy a por ahí dar algunos tips más prácticos. Y también vamos a practicar estrategias para obtener clientes. Y en esto podemos ver a Alejandro, ahí está en la sesión online, o sea, presencial aquí al lado, y Alejandro ha tenido mucha experiencia en términos de ventas, cómo ganar licitaciones, cómo atraer clientes, así que él nos estuvo ahí aportando con algunas estrategias concretas para obtener clientes. Saludamos a quienes se están sumando a esta sesión híbrida de hoy de liderazgo. Partamos entonces. Me gustaría saber si están como para eh, abrir micrófono, porque me gustaría que partiéramos presentándonos. Aquí hay jóvenes, hemos visto a lo largo de las semanas, jóvenes con distinta trayectoria, de distinta edad, que se conectan de distintas regiones y que lideran distintos espacios. Entonces, para partir hoy, simplemente vamos a hacer una pequeña dinámica de presentarnos, contar algún pasatiempo, algo que nos guste hacer y tirarle la pelota a algún compañero. Y esto nos va a permitir saber también quién está conectado a la sesión de hoy. Entonces, por ejemplo, voy a partir yo. Mi nombre es Fernanda Ramírez, como ustedes ya saben, nos hemos visto semana a semana, pero algo que tal vez no saben de mí es que me encanta cantar y me gusta mucho cantar en la ducha. Y me gustaría saber un poquito más de Denise. No sé si estás por acá, Denise. No sé si puedes hacerte presente en el chat o abrir micrófono, presentándote algo que te guste hacer. Sí, tenemos algo en común, ¿Ya? cantar. Me encanta cantar. Aunque lo haga mal, me gusta cantar. Buenísimo, Denise. Yo soy de aquí de La Serena. Te conectas de La Serena, bienvenida. Bien. Denise, ¿a quién quieres pasarle la pelota? Ah, Kevin Maldonado. Kevin, ¿estás entre nosotros? ¿Puedes abrir micrófono? Hola, Buen día, ¿me Kevin. escuchan? Sí. Hola, soy Kevin Maldonado. A mí me encanta, aparte de cantar en la ducha, me encanta el medio ambiente, demasiado. Buenísimo. ¿Desde dónde te conectas, Kevin? Me conecto desde Concepción, la octava región. Buenísimo, bienvenido, Kevin, desde Concepción. ¿A quién le tiras la pelota en esta sesión? A Eugenio Ortiz. Eugenio, buen día. Puedes abrir micrófono o compartir en el chat si estás aquí. Las sesiones de Zoom tienen esto como espiritismo, ¿no? Eugenio, estás entre nosotros. Bien, bueno, Eugenio, cuando quieras ahí hacerte presente, vamos a estar aquí en la sesión. Entonces, quizás pasemos a Gabriela, si estás por ahí. Sí, hola, buenos días. Yo soy Gabriela y a mí me encanta muchísimo ver series en cualquier plataforma de streaming, pero creo que por este último tiempo eso es lo que más me encanta hacer. Buenísimo. ¿Alguna serie que recomiendes, Gabriela? Hoy estoy en la onda coreanita, así que me gustó mucho La Abogada Wu. La Bien, bien. recomiendo, muy buena. Gabriela ahí nos recomienda series coreanas, un vicio realmente. Bien, y vamos a cerrar entonces con Nicole. Algo que nos quieras contar de ti, si quieres abrir micrófono. Vi ahí que tuviste algunas dificultades para entrar. Cuéntanos si estás aquí. Hola, sí. Bueno, a mí me gusta mucho andar en patines y trotar en la playa, andar en bicicleta, esas, y también ver series. Buenísimo. Nicole, ¿desde dónde te conectas? De La Serena. La Serena también. Ok, entonces aquí vamos a estar en un diálogo
La Serena, Concepción, Santiago, vamos a estar conversando y ahí podemos ver en la cámara de Luis Valenzuela, los chicos presenciales también van a estar viendo un poco lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces, démosle algunas estrategias para aumentar el porcentaje de éxito que podamos tener en entrevistas de trabajo. Quiero partir entonces simplemente con un ejercicio práctico para ir calentando motores. Aquí pueden ver un ejemplo de un currículum, que muchas veces es la puerta de entrada previa a llegar a una entrevista laboral, ¿no? Nosotros mandamos nuestro currículum, alguien lo recibe, lo revisa, y ese es el primer filtro cuando uno postula un empleo. Entonces les quiero preguntar qué fortalezas y qué cosas a mejorar ven en este currículum de Joana. ¿Qué cosas destacaríamos y qué cosas definitivamente hay que seguir trabajando? Es muy largo. Ya, Denise dice que es muy largo. ¿Algo más que vean? ¿Alguien puede decir si es que se parece al currículum que tienen actualmente también? Si alguien dice, oye, es igual al mío, o no, en verdad, yo le tengo otras cosas también. Un comentario en el chat, Kevin dice, hay mucho texto y como que agota la vista. Bien, similar a lo que decía Denise, ¿no? Entonces podemos ver acá que, tal como ustedes ya intuyen, tenemos que ponernos en los zapatos de quien filtra. Y cuando uno postula un cargo, en general recibe mucho currículum, entonces como principio universal todo entra por la vista. Por lo tanto, hay que tener una primera impresión de impacto, primero que nada. Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias para que esto tenga un mayor impacto? Veamos un ejemplo más. ¿Qué les parecen estos dos? Nicole dice un resumen al principio, quizás podría ayudar. Interesante lo que plantea Nicole, algo como más breve. Veamos estos otros dos ejemplos. ¿Qué les parecen? Aquí ya hay un cambio respecto al currículum anterior que tenía 2 páginas y un tremendo párrafo por cada cargo en el que ha estado la persona. ¿Ven algún cambio, algo que destacarían? La foto. La foto. La foto. Bien, Denise, Peña, es un tema el de la foto. Gabriela. esto mismo quería preguntar. ¿Tiene que ir o no tiene que ir foto en el currículum? Buenísimo, vamos a dejar esa pregunta suspendida para abordarla en un ratito más. En el chat, Ya, Nicole sí. aporta, este se ve más organizado, al menos. Aquí tenemos 2 ejemplos. Uno donde definitivamente al menos le pusieron más color, entonces algo más va a resaltar, y otro que es un formato tipo, donde es como la versión anterior, pero un poquito más breve, en el sentido de que a veces, claro, uno piensa, entonces, ¿qué significa eso? Tengo que llenarlo de colores, de distintas letras, de distintos tamaños. No necesariamente, tal vez simplemente podemos hacer una versión un poco más acotada. Hay trabajos también que nos piden ciertos formatos de currículum, que completemos ciertas planillas, entonces es interesante también pensarlo desde ahí. Vamos a dar, Denise levantó la mano. Dale, Denise. En el otro currículum también se repetía mucho donde tenía que poner el nombre y básicamente se tenía que poner solamente en un lugar, solamente así uno gigante, Ajá. específico y cortito nomás y no estar ahí poniendo cada vez el nombre. Claro, hay ideas también que se reiteran en un currículum que es muy largo, como si ya pusiste en un lugar que mostraste habilidades de planificación, tal vez puedes ponerlo arriba en este resumen que decía Nicole, y entonces no tienes que repetirlo en cada uno de los puestos de trabajo que has tenido. Esos son ejemplos también de cómo vamos como sintetizando las ideas, pensando en que es nuestra carta de entrada a un trabajo. Vamos al último nivel entonces, ¿qué les parecen estos? ¿Qué destacarían y qué sientes que todavía les puede faltar? En el chat, En abriendo el el micrófono. segundo, Ajá, disculpe. dale nomás. En el segundo, el del color, no sé si petróleo, Ajá. la habilidad está como en gráficos, entonces no se entiende.
Ajá, claro. Este es un ejemplo de un formato que podemos seguir respecto a poner ejemplos de nuestras habilidades y qué nivel de desarrollo tienen hoy. Entonces, por ejemplo, podríamos poner la habilidad para planificar o la habilidad para liderar equipos y podríamos poner, bueno, en qué nivel de desarrollo se ve. Esto es interesante porque no solamente dice qué cosas tengo en mi currículum, qué cosas he hecho, sino también qué habilidades he desplegado y cómo me he desarrollado como profesional. Así que eso es una forma interesante de verlo también. Bien, ¿algo más sobre estos currículum? Peña, ¿Sí? ¿Gabriela? y sí, ¿sabes qué más me gustaría compartir? Que en estos últimos dos currículums, particularmente en el que tiene color, ¿cierto? Ajá, Eh, se logra ver como coherente lo que tú dices de ti mismo. Por ejemplo, si señalas que eres creativo o señalas que tienes ciertas habilidades en el dominio, no sé, digital, con algunas plataformas, creo que tu currículum te muestra también así. Tengo a mi hijo hablándome, así que no voy a seguir, no puedo seguir comentando, pero estoy al pendiente. Quería mencionar eso nomás. buenísimo. Gracias. En el chat también hay algunos comentarios. Patricio dice, damos la bienvenida a Patricio, qué bueno que te pudiste sumar. Tiene una buena estructura este. Hay algo como más estructurado, más breve, más preciso. Y Nicole aporta, aparece en muchas redes sociales quizás. Y es un punto interesante lo que trae Nicole, porque tal vez nosotros estábamos más acostumbrados a una lógica así, que respondía a una forma de trabajar, una forma del mundo del trabajo, más tradicional, como más qué cosas he hecho, etcétera. Pero en la medida que avanzamos hacia las formas digitales de trabajo, al teletrabajo, a ser nuestra propia marca personal y profesional, la presencia que tenemos en redes sociales también es importante. Hoy en día no solamente están las referencias que puedan pedir a los trabajos previos que hemos tenido, sino si tenemos publicaciones en Instagram, si usamos LinkedIn o si usamos Facebook, incluso hoy en día si usamos TikTok, también es una presencia que podemos tener para mostrar lo que hemos hecho. Y es interesante porque es una ventana a la experiencia del potencial candidato a este puesto de trabajo que no nos permitían las formas tradicionales de currículum, para que lo consideren también. Hay muchos cargos que, o sea, hay muchas empresas que buscan en las redes sociales del trabajador. Entonces, también es interesante para preguntarse, bueno, ¿cuál de mis redes sociales voy a elegir poner en mi currículum? Tal vez no la que salgo en la foto con mi perrito, con mi familia, o tal vez sí. ¿Qué tipo de empresa estoy postulando también? Bien, Denise tiene la mano levantada. Podría ser un punto en contra también el tema de redes sociales, porque igual, por ejemplo, si yo falto porque, no sé, una excusa tonta de que em, me pasó algo terrible y no me pasó. Ajá, Y ajá, estoy bien ahí en la playita, ahí en la foto y la gente se da cuenta que no estoy acá en el trabajo. ajá. Bueno, Por esa razón. eso pasa más de lo que uno cree y por eso es importante también entender que mi imagen pública como posible candidato, como profesional, etcétera, también se extiende a las redes sociales hoy en día. Entonces, no es como para decir que hay que esconder cosas, sino más bien como para decir que es importante ser consciente y por lo tanto en el currículum saber cuáles redes sociales estoy poniendo. Tal vez simplemente voy a poner LinkedIn y que me encuentren ahí. Bien, entonces veamos algunas claves para un buen currículum. Y aquí me gustaría preguntarles, abriendo micrófono o por el chat, ¿cuántos de estos elementos que hemos hablado hasta acá ustedes tienen o no tienen en el currículum en su currículum personal, el que tienen hoy? Entonces, hay ciertas cosas mínimas que hacen que un currículum se vea limpio, que hace que den ganas de leerlo, dentro de un alto de currículum que puede que reciba una persona que está filtrando. Lo primero es el formato, entonces. Un currículum que es desprolijo no llama a pensar que esa persona tiene atención a los detalles. Y la atención a los detalles es una competencia relevante para muchos puestos de trabajo. Entonces, en esto que hablamos de que todo entra por la vista, ahí hay un ejemplo muy concreto. Entonces, párrafos justificados, no usar una multiplicidad de fuentes, no usar una multiplicidad de colores,
y siempre poner las ideas breves, bueno, otras cosas como puntos finales, cero faltas de ortografía, también dan cuenta que nos importa la imagen que estamos presentando al lugar donde estamos postulando y que también nos interesa mostrar que somos prolijos y tenemos atención al detalle, como decíamos. Nicole pregunta en el chat, ¿cuáles serían algunas fuentes en el currículum, como las recomendaciones? ¿Cuáles serían las fuentes en el currículum? Si nos estamos refiriendo a fuentes como recomendaciones de a quién llamar para chequear las cosas que yo pongo en mi currículum, eso tiene que ir en un apartado aparte al final. Ahora, Nicole, si estás preguntando por las fuentes como tipo de letra, etcétera, hay distintos ejemplos. Por ejemplo, los que veíamos acá atrás, si se fijan, son distintas estructuras, muy distintas. Entonces, lo importante es que no sea una letra muy con muchos arabescos, muy compleja, sino que más bien sea una imagen pulcra. Es interesante también pensar que el diseño de nuestro currículum, claro, ok, es el tipo de formato, claro. Es interesante pensar en todo caso, Nicole, que el tipo de currículum que podemos diseñar va a variar según el campo de trabajo al que postulamos. No solo la empresa, sino el ámbito de trabajo al que postulamos. Por ejemplo, no les traje ahora un ejemplo de una compañera de trabajo que es diseñadora gráfica y ella postula a cargos de publicidad, diseño gráfico, arte, etcétera, y su currículum, por lo tanto, no es así. Da más cuenta de la capacidad creativa que ella tiene en su currículum. Y ahí ella ya resaltó de todos estos ejemplos de currículum que estamos viendo hasta acá. Versus, por ejemplo, a propósito del comentario de Kevin sobre los temas medioambientales, tal vez en el currículum va a querer poner alguna, voy a decir algo que quizás escapa un poco de las cosas más tradicionales, pero tal vez alguna imagen con unas palabras encima respecto a lo que ha hecho. Hay gente que opta por hacer más bien portafolios y por lo tanto pone iniciativas en las que ha colaborado o instituciones con las que ha trabajado y ahí se puede llamar a esas instituciones y eso te muestra como un profesional que tiene redes. Son ejemplos, ¿no? Pero todo va a tener que ver con cuál es el campo laboral al que postulamos, cuál es la empresa a la que postulamos, cuál es el cargo al que postulamos y qué queremos mostrar de nosotros. El currículum no tiene que tener toda la información de todo lo que hemos hecho necesariamente. Cuando ya tenemos más experiencia podemos ir seleccionando las cosas que van a ser relevantes para ese cargo, en esa empresa, en ese campo. Denise. Dicen que el estado civil en la foto y también, no sé qué era lo otro, era el estado civil, la foto y el RUT no se puede poner en el currículum, porque cualquier cosa te sacan la información de tu RUT, algo así. Buena pregunta, Denise. Acá estamos como en un momento como de transición, un momento como bisagra, ¿no? En Chile. Porque las nuevas tendencias en recursos humanos indican que uno no pone foto en su currículum. Porque poner una foto implica que puede ocurrir en la persona que evalúa los currículum un sesgo de discriminación. Entonces, en otros países ya no se usa la foto. Estamos en Chile, entonces estamos un poco como subiéndonos a eso, pero todavía no. Entonces puede que hayan organizaciones más tradicionales donde les pidan la foto, les pidan el estado civil, etcétera. Pero solamente les cuento como para que sepan que en otros lugares ya no se pide. Ahora, ¿será necesario o no? A veces tenemos la opción de preguntarle a la persona a la fuente de trabajo donde estamos postulando. A veces en algunas plataformas de empleo permite poner preguntas y uno puede contrapreguntar. ¿Ustedes están buscando algo más respecto a esto? ¿Algo más respecto a esto? Claro, no les vamos a preguntar si podemos poner la foto o no en el currículum. Pero en el fondo, entrar a la página web de la empresa también nos permite saber, esta es una empresa más tradicional, tal vez es importante que ponga el estado civil. Pero claro, en sentido estricto no es información relevante al trabajo, ¿no? Pero bueno, también hay que ser como sensibles al contexto. La fecha de nacimiento, Patricio, es útil, si no quieres poner el root, es útil para dar cuenta de tu edad, porque hay veces que uno recibe un currículum, yo estaba en esa posición y es como,
¿cuántos años tiene esta persona? No es lo mismo que postule alguien que tiene 40, 25, 30, 50, pero sí es interesante porque a veces es útil poner el root para que te dejen en una base de datos de postulantes y te puedan volver a llamar. Entonces todo es relativo, ¿no? Todo va a depender del lugar al que postulamos. Cerramos entonces los currículum para pasar a lo siguiente, pensando entonces que poner pocas secciones pero claras, la experiencia educativa que hemos tenido, datos de contacto nuestros, se reirían la cantidad de currículum que yo he recibido que no tienen correo al que escribirle, que no incluyen un número de teléfono al que llamar, entonces de repente pasan a la siguiente etapa y es como, ¿cómo le aviso que tiene una entrevista? Así que no está de más decirlo. Y lo que comentaba antes, se comentaba en el chat respecto a poner un párrafo resumen al inicio. Y el párrafo resumen al inicio sirve para decir qué tipo de profesional somos, en qué área nos hemos dedicado y qué buscamos, qué áreas nos motivan. Entonces, por ejemplo, alguien puede ser psicólogo especializado en apoyar procesos de investigación organizacional, alguien puede ser un sociólogo interesado en temas medioambientales y procesos de participación con comunidades. Entonces, todas esas cosas cuentan una historia. El currículum al final es una historia, es una narración de quiénes somos nosotros y qué hemos hecho en el pasado, qué habilidades hemos desarrollado, a quién le pueden preguntar sobre esto. Bien. Y si no lo tienen, siempre es muy útil, bueno, acompañar con un correo o carta de motivación, una pequeña cartita, una plana, nada más. No son tremendas cartas de amor, sino más bien algo breve, 2 párrafos, listo. ¿Por qué nos motiva a postular a este cargo? ¿Qué tenemos para aportar a esta empresa? Y por si no lo tienen, siempre es muy útil hacerse un LinkedIn. Hay muchos reclutadores para trabajos que buscan en LinkedIn. Entonces, a veces uno postula a plataformas de empleo, como trabajando.com, etcétera, y más bien es por LinkedIn que uno puede entrar como por, como por la puerta de al lado al final, porque LinkedIn te da la opción de buscar gente con ciertos perfiles. Entonces ahí uno puede aparecer. Si uno pone las palabras clave. Todo eso lo pueden googlear también respecto a cuáles son los verbos de poder que me van a apalancar mi currículum y así. Vamos a pasar a lo que viene. 7 errores comunes en una entrevista de trabajo. ¿Cuántos de ustedes me gustaría, y cómo evitarlos, por supuesto, me gustaría preguntarles cuántos de ustedes han participado ya en entrevistas de trabajo? O si están pensando hacerlo pronto. Patricio dice en el chat, yo en 2 entrevistas de trabajo, pero informales, de labores como más informales. Nicole dice, yo he participado en entrevistas. Y Patricio agrega, y en el verano pretendo para mi práctica de la universidad. Perfecto. Bien, Nicole, me encantaría pedirte si puedes abrir el chat y nos cuentas un poco cómo han sido tus experiencias en entrevistas. Sí, algunas como que me he puesto nerviosa, otras no, pero siempre me cuesta responder algunas preguntas, pero como que igual he logrado por lo menos quedar en algunos trabajos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, algo estás haciendo bien, algo se está logrando a pesar del nerviosismo, es entender. Facundo menciona también, yo también para mi práctica y para la práctica en un futuro. Vamos a ver entonces algunas cositas, ¿no? Que más de alguno de ustedes ya puede que tenga claro, haya anticipado de manera intuitiva, pero el sentido común es el menos común de todos los sentidos, dicen por ahí, así que vamos a siempre recordarlo y ahí vamos a pasar a hacer una actividad breve. 7 errores comunes. El primero, por supuesto, claro que sí, tiene que ver con llegar tarde. ¿Qué es lo que le transmite a la persona que lleguemos tarde? ¿Qué es lo que le transmite a mi entrevistador que yo llegue tarde? Que soy responsable y puntual. Denis dice que soy irresponsable. Facundo levantó la mano. Dale, Facundo.
Que no tengo compromiso y que soy, como dice mi compañera, irresponsable. Que no tengo compromiso. Patricio menciona en el chat también que no tengo interés. Esto es interesante porque veíamos en la sesión del miércoles pasado, bueno, todos somos humanos, cosas pueden pasar, ¿no? De repente nos quedamos dormidos, de repente se nos pasó la micro, la vida ocurre, no somos los únicos en la sociedad, también pasan otras cosas alrededor, llegamos tarde. Y aquí es cuando, si llega a ocurrir, por supuesto uno se prepara, pone 3 alarmas antes para no quedarse dormido, etcétera. Pero si llega a ocurrir, la pregunta es, ¿qué hacemos para abordar que llegamos tarde a una entrevista? ¿Qué se les ocurre? Ya llegamos tarde a la entrevista de trabajo, ¿qué podemos hacer para, Patricio dice no mentir? Ya, eso es muy interesante. Facundo, Explicar la situación del por qué uno llegó tarde. ajá. Pedir disculpas también, dice Nicole. Bien. Aquí es cuando las estrategias de hablar con impacto es importante aplicarlas. Entonces, vimos el miércoles pasado las 7 claves para pedir una disculpa sincera. Acá solamente estamos, la idea no es, siempre lo traemos cuando trabajamos las disculpas, ¿no? No es darse latigazos, así como soy el peor, porque en realidad eso solo empeora nuestra imagen, pero sí ser muy preciso con lo que uno va a decir y pedir disculpas y mostrar interés, que es precisamente lo que mencionaba Patricio en el chat, no tener interés. Hay maneras de volver a mostrar que sí tenemos interés como postulante. Y si nuestro empleador es alguien que, la persona que nos entrevista es alguien que está atento a evaluar nuestro desempeño, también puede jugarnos a favor. Ser capaces de pedir disculpas, ser capaces de decir, de dar buenos argumentos y no quedarnos en eso, seguir adelante con un buen desempeño. Se los traigo porque siempre puede ser útil también. Por supuesto, la segunda, descuidar la presentación personal. Cuando hablamos de presentación personal, ¿quién me puede decir una prenda que se les ocurra que no hay que usar para una entrevista de trabajo? Buzo Buzo, deportivo. ok. Buzo deportivo. Bien, Facundo. ¿Algo más que no haya que usar? Otra prenda de ropa que se les ocurra que no haya que usar para una entrevista de trabajo. Patricio pone en el chat, depende qué trabajo. Buenísimo, buenísimo. Hawaianas, dice Nicole. Bien, bien. Bueno, Patricio, puntos extra porque en efecto, uso deportivo no, pero ¿qué pasa si yo soy un profesor de educación física y postulo un cargo en un colegio? Me hace ver quizás más profesional ir con buzo a una entrevista. Entonces es interesante porque nuevamente viene el tema del contexto, ¿no? Saber leer el contexto. Tenemos ciertas cosas que son generales. Por ejemplo, sabemos que en entrevistas de trabajo, si yo llego con piercing, por el contexto chileno probablemente me juegue en contra. Pero también hay otras cosas que son de hilar más fino y de preguntarnos, bueno, ¿qué caracteriza este trabajo al que estoy postulando? ¿Qué caracteriza esta empresa? ¿Cuál es la cultura de esta empresa? Hay gente que, se lo voy a poner en este ejemplo. Una vez me pasó que uno puede pensar que mientras más formales vamos, mejor. Pero también he visto pasar un montón de profesionales jóvenes que llegan casi que en terno y la organización a la que postulan no es tan tradicional. Entonces los miran así como, ¿qué onda tu adecuación al contexto? Así que nunca, como nunca has trabajado como en un entorno más, un poquito más familiar o un poquito más informal o un poquito más relajado. Entonces aquí, más que decir, hay cosas básicas, por supuesto, la limpieza, tener ropa como en buen estado, sí hay máximas universales, pero todo el resto tiene que ver con a qué cultura organizacional estamos postulando. Vamos a la siguiente, interrumpir al entrevistador. No nos vamos a detener acá, pero acá lo importante, solamente les voy a traer, es que apliquen lo que vimos en la sesión número 3 sobre la escucha. Escuchar para comprender más que para responder. La gente que está muy ansiosa de demostrar buen desempeño se nota.
Y al final del día el entrevistador también está evaluando nuestra capacidad, la capacidad que vayamos a tener después para dialogar con futuros clientes, con colegas de otras áreas. Entonces, interrumpir, por mucho que uno quiera mostrar que sabe, que tiene la respuesta, que tiene el manejo de lo que se está pidiendo, nos puede jugar en contra. Y en eso también lo otro que nos puede jugar en contra en términos de cómo se muestra nuestra ansiedad, no solamente es lo que decimos, interrumpiendo al entrevistador, etcétera, sino también no controlando nuestra comunicación no verbal. Aquí tenemos una imagen entonces, y les quería preguntar, comunicación no verbal fue lo que vimos en la última sesión del curso de liderazgo, ¿qué les transmite esta postura corporal de esta persona de la imagen? Inseguridad, dice Patricia en el chat. ¿A alguien le transmite algo más? Nervios. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo más que vean aquí? Kevin dice, claro, necesitarías ver su cara para saber más. Puede variar. Claro, podría ser que esta fuera una persona que está echado hacia adelante porque precisamente está muy interesado en la conversación, entonces como que genera más cercanía. Aquí lo interesante también es leer que, si se acuerdan lo que vimos en la sesión del miércoles sobre las posiciones de poder, hay algunos entrevistadores voy a alejarme un poco para que se vea, que se centran más en cómo usamos nuestro cuerpo para comunicar y cómo a veces al cerrarnos, está como cerrado, bien Nicole, cómo a veces al cerrar nuestro cuerpo en las entrevistas podemos ver como que no estamos tan cómodos en ese espacio. O hay gente que mueve la pierna, por ejemplo, no sé si les ha pasado como estar ahí moviendo la pierna y como nervioso, contestando, y me la estamos tiritando enteros, entonces son cosas que también comunican. Entonces es distinto tener una postura relajada. Otro ejemplo que me ha tocado ver muchas veces con profesionales jóvenes también. Hay gente que por estar relajada, en el otro extremo, está así. ¿Qué les transmite eso? Alguien que está así en la entrevista. Alguien que está así como echado en la silla. Nicole pone una cara que se está riendo de mí. No te rías de mí, Nicole. Desinterés. Ya, Mm, desinterés. Bien, acá hay cosas que tenemos que, despreocupado, dice Patricio, claro, despreocupado, pero no a un nivel como que estoy tranquilo hablando contigo, es como que ya hay aquí ya me estoy derritiendo en la silla, entonces es interesante porque en términos de lenguaje corporal hay cosas que a veces tenemos que desinstalar de cuando éramos alumnos de colegio, por ejemplo. Y es un clásico que uno entra a una sala de clase y hay alumnos así acostados que te escuchan, entonces como que trae algo de eso de nuevo, como de una postura un poquito más infantil. Entonces ahí la recomendación cuál es, si tenemos un espejo, practicar cómo explicamos ciertas cosas, mirarnos hablar, mirarnos dar nuestras respuestas a las entrevistas, y en eso entender que, claro, todo esto es muy natural y se nos escapa como a lo que podemos controlar, pero también hay ciertas posiciones que claramente es como que no me interesa esto. ¿Cuáles son? Identificarlas. Identificar qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos ponemos nerviosos también es muy útil. El error número 5, ni siquiera me voy a detener mucho, ustedes ya lo trajeron también en el chat, mentir. Hoy en un mundo de redes sociales, retomando lo que veíamos recién con el currículum, en un mundo de redes sociales es muy difícil mentir y salirse con la suya. Así que ni siquiera lo consideremos. O sea, hay muchos trabajos que valoran más que un candidato en la entrevista diga, mira, sobre esto no he tenido experiencia, pero me encantaría aprender. ¿Cómo lo hacen ustedes en esta empresa? Y en ese contexto se abre el casillero de la competencia de apertura al aprendizaje, un gran ticket, con esa pura respuesta. Entonces, no es necesario a veces, especialmente cuando estamos partiendo, mostrar que tenemos todo controlado, que podemos manejarlo todo, que sabemos de todo, porque en realidad se espera que uno cuando es un profesional más joven tenga, no, no, no tenga todas las respuestas y se pueda abrir a eso. Por profesional más joven, ojo, me refiero a un profesional que tenga 6 años o menos de experiencia, no solamente alguien que recién esté saliendo, sino alguien que esté en la curva de la trayectoria laboral, alguien que esté todavía aprendiendo cómo tener distintas habilidades en la caja de herramientas.
Y el error número 6 y final, no prepararse para las preguntas. Aquellos de ustedes que, como Nicole, tal vez ya han ido a más entrevistas de trabajo, van a notar que al final el mundo de las entrevistas de trabajo no es tan como inmenso y tan extraño y como que uno se tiene que preparar porque no sabe lo que le van a preguntar. O sea, siempre hay un trabajo donde te van a preguntar el signo zodiacal y cosas como más curiosas, pero en general las estrategias de selección son acotadas. Las estrategias de entrevista de trabajo lo son también. Por lo tanto, hay ciertas preguntas que se repiten. Y en el siguiente ejercicio nos vamos a preparar para eso. Me gustaría preguntarle, bueno, a Nicole, que abrió el micrófono hace un rato para contarnos su experiencia, pero también a quienes han ido a entrevistas de trabajo para prácticas, si les han hecho alguna de estas 9 preguntas. Sí, a mí sí. Así como háblame de ti y me ha costado responder así como, y yo digo, ¿y qué digo? Así como que después empiezo a hablar así como de mi experiencia había leído una vez que igual no era muy bueno eso, como que había que hablar más de como relacionado al trabajo que estoy postulando ¿Ya? y como los logros, cosas así. Bien, Nicole. Bien, muy interesante, porque hoy, Nicole, trajiste un temazo, porque la pregunta número 1, precisamente, háblame de ti, es una pregunta desgraciada, porque al final, háblame de ti es lo suficientemente amplio y abierto como para que uno pueda decir algo que en realidad les juegue en contra por los nervios. Entonces, háblame de ti es una pregunta que hay que más bien mirar en términos de, nuevamente, nosotros llegamos a la entrevista de trabajo luego que ya nos pusimos mateos, hicimos una investigación de la organización a la que estamos postulando, del cargo al que estamos postulando. Entonces, eso nos va a permitir filtrar si hablar de nuestra familia es necesario o no, si hablar de las experiencias que hemos tenido en trabajos muy distintos es necesario o no. Por ejemplo, si yo postulo a algo respecto a programación web y tuve experiencia en el McDonald's trabajando en el verano, ¿es pertinente o no es pertinente? Tal vez sí, porque me ayudó a aprender otras competencias, tal vez no. Entonces, háblame de ti es una pregunta para la que vale la pena prepararse y pensar, bueno, ¿qué es relevante que comunique? ¿Alguna otra pregunta que se les haga conocida? Kevin dice en el chat la 3 y la 9 solamente. ¿Me podría contar un resumen de su estudio y su experiencia laboral? Claro. Y la 9, ¿cuál es su pretensión de renta? La 3, a veces no la preguntan, especialmente cuando la persona tiene el currículum y la ha mirado anteriormente. Pero la 9, ¿cuál es su pretensión de renta? ¿Cómo la abordan? ¿Cómo la han abordado? Kevin, si nos quieres contar un poco cómo has abordado cuando te preguntan cuál es tu pretensión de renta en la entrevista. Esto fue como reciente, la Ajá. verdad. Hace poco entré a trabajar y lo vi por este tipo de páginas de CompuTrabajo, trabajando.com, así que salía como más o menos la renta promedio y todo el tema. Entonces me fijé en eso y di como 10, 20 lucas más para ver si es que qué es lo que pasaba, más que nada. Y quedó como un término medio y fue lo que esperaba en realidad. Buenísimo, Kevin, buenísimo. Te felicitamos ahí porque precisamente Kevin se preparó y miró realmente cuánto es, porque la pretensión de renta es un tema complejo, porque uno puede decir, me tiro más arriba y vamos a negociar y vamos a llegar a un punto medio, pero ¿cuánto más arriba me tiro? Hay entrevistadores que simplemente te escuchan la pretensión de renta, la anotan y te descartan. Entonces siempre vale mucho la pena prepararse para esa pregunta. Bien, vamos a ir a una conversación práctica en salas pequeñas. Solamente quiero traer, Patricio dice, por lo que me han contado, la 4 se repite mucho. ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa y qué puede aportar usted a esa empresa? Tal cual. Y cae en la misma categoría que hablamos. Es importante, cuando llega el momento de esa pregunta, manejar al menos la misión y la visión de la empresa. Al menos lo que hace.
que entendamos al menos qué es a lo que se dedica la empresa, qué impacto genera, para poder responder desde algún lugar, porque un entrevistador huele cuando uno le está dando una respuesta muy genérica. No, me interesa mucho para aprender, me interesa para seguir creciendo, creo que puedo ser un buen jugador de equipo. Dame más, qué es lo que sabes de nosotros. Y siempre muestra interés el que hayamos estudiado sobre el lugar al que estamos postulando. Bien, vamos a ir a conversaciones en salas pequeñas para trabajar algunas de estas preguntas. No las vamos a trabajar todas porque son un montón, pero sí algunas. Partiendo por, ¿me podría contar un resumen de sus estudios y su experiencia laboral? Y como acá nos estamos preparando para una entrevista de trabajo, si yo les diera 10 minutos, imposible, entonces vamos a ir a conversar en duplas y van a tener 4 minutos para que con su dupla se ponen de acuerdo quién parte. Yo voy a contestar en 2 minutos y tú vas a contestar en 2 minutos. Y con eso vamos a tener preparada esta primera pregunta. ¿Dudas hasta acá? Nadie, nadie, nadie. Vamos entonces a las salas. Buenas conversaciones.
Bien. ¿Cómo les fue? Bien, dice Patricio, muy bien. Vamos a ir a ver otra pregunta. Estoy aquí rápidamente. Listo. La siguiente pregunta, vamos a darle unos minutos menos porque esta es de las preguntas que, como veíamos, así como háblame de ti. Esta es una pregunta que también podemos irnos por las ramas, 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 ramas. ¿Cómo nos visualizamos en 5 años? Y entonces, ¿qué es lo que elijo para responder? Entonces acá les voy a dar un poquito menos de tiempo, les voy a dar 3 minutos para que puedan comentar cómo se visualizan en 5 años más. Tenemos a alguien que se sumó ahora, perfecto. Bien, vamos entonces con 3 minutos desde ahora ya. Muy bien. Vamos a ver una última pregunta y vamos a pasar a la última parte de la sesión de hoy. Les agradezco a todos por la energía que le han puesto este sábado en la mañana. Así que nos vamos a preguntar, mientras armo rápidamente las salas. em, en general,
las entrevistas de trabajo se aborda esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son algunas de sus fortalezas y cuáles son algunas de sus debilidades? Hoy, en general, esto corresponde a modelos de entrevista más tradicionales. Y las nuevas tendencias en recursos humanos lo que indican es que hay entrevistas que se mueven más hacia entrevistas basadas en competencias. Para esta última rueda, nos vamos a centrar en esta pregunta que es un clásico de las entrevistas basadas por competencias. Por favor, describa un problema o situación difícil que haya tenido que solucionar y a continuación describa qué hizo. Bien, una situación que haya tenido que solucionar, ahí ustedes elijan algo idealmente laboral o en la universidad, en el instituto, en el colegio, y cómo lo tuvieron que solucionar. O si tuvieron alguna experiencia laboral previa, también sirve. Bien, 3 minutos desde ahora ya. Ok, bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Ahí van regresando. Bienvenidos de vuelta. Vamos entonces a pasar a la última parte de la sesión de hoy. Algunas estrategias para obtener clientes. Y acá vamos a aplicar el mismo principio que veíamos para las entrevistas de trabajo. Prepararse. Prepararse ya es un tremendo avance en la posibilidad de captar más clientes. Entonces les quiero preguntar rápidamente para que puedan responder en el chat. Cuando piensan en un vendedor, ¿se consideran a sí mismos como vendedores o vendedoras?
¿Creen ustedes que son vendedores o vendedoras? A veces, dice Nicole. A veces uno quiere convencer a amigos, por ejemplo, de algún plan y uno, es buenísimo vendiendo una idea. A veces uno ha tenido pegas informales de vendedor. ¿Qué, qué piensan cuando hablamos de vender? ¿Quién es un vendedor? ¿Qué hace? ¿Cómo se ve una persona que es un buen vendedor? Una persona que atrae cosas o Ya, clientes. que atrae clientes. Kevin dice en el chat, alguien que convence. Patricio dice, alguien que tiene cierta seguridad y que da confianza. La Te confianza. persuade para que le compre un producto. Te persuade para que compres un producto. Bien. Ese es uno de los polos que, esa es una de las habilidades, una de las áreas de competencia que tiene que tener un buen vendedor. Pero hay otra que hemos ido viendo durante las semanas y lo vamos a traer un poco ahora. Que sepa comunicar, dice Nicole. Muy bien. Cuando pensamos en vender, en general, esto toca un poco la fibra respecto a cuál es nuestra relación con el dinero. Eso es muy interesante, porque al final puede ser que entremos a vender, es decir, a ponernos a nosotros mismos como alguien que convence a otro de cierta idea, etcétera. No solamente vender algo físico, ¿no? Sino también convencer a alguien de sumarse a nuestro proyecto con impacto social, puede ser, etcétera. También nos enfrenta a qué creencias tenemos respecto a que podemos lograr lo que nos proponemos y qué creencias tenemos respecto al dinero. Esto es un temazo, no vamos a profundizarlo más ahora, pero sí es importante que es interesante ver que cuando uno ve escuelas de formación de vendedores, también se aborda este tema, para que realmente tengan la mentalidad correcta para salir a vender. Y también es importante que un vendedor, no solamente es que me compren esta aplicación para celular que diseñé, porque ese es un objetivo que sigue siendo muy amplio. También es importante ir a vender con un objetivo en mente. ¿Cuánto quiero vender? ¿A quiénes quiero vender? ¿Por qué les quiero vender a esas personas y no a otros grupos también? Entonces, a la medida en que vamos delimitando esas preguntas, vamos captando realmente con quiénes tenemos que hablar. Pensando que el vendedor es alguien que, no sé si alguna vez vieron esa caricatura del vendedor puerta a puerta, como que tocaba todas las puertas y la que resultara a esa persona le vendía. Vender es una energía, es un trabajo que puede ser muy agotador. Por lo tanto, en la medida en que vamos identificando bien quiénes son nuestros clientes ideales, cliente objetivo, vamos con un producto mínimo viable y vamos y conversamos. Tenemos conversaciones con impacto, conversaciones significativas. Eh, Pensando en que para tener éxito en entrevistas de trabajo y en cómo vender, el primerísimo paso es prepararse. Quisimos traerles algunos podcasts que ustedes pueden escuchar, algunas pistas por las que uno puede empezar a formarse también en esto. Cállate y vende, por ejemplo, es un ejemplo, un poco intenso, pero es un ejemplo. También hay un libro que se llama Esto es Marketing, que habla de, como dice ahí, no uses el marketing para solucionar los problemas de tu empresa, sino para solucionar los problemas de tus clientes. Y esto trae mucho algo que veíamos en la sesión sobre la escucha, respecto a que a veces estamos más centrados en vender, 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 y no realmente en entender qué necesitan los clientes que nos están comprando. Este autor habla más bien a nivel como de empresa global, pero hay algunas estrategias que nos sirven también para pensarnos a nosotros desde nuestra marca personal. El desarrollo de clientes también. Esta es una metodología que es Lean, que tiene que ver con cómo desarrollar metodologías ágiles para captar clientes y que no sea un trabajo tan pesado, tan grande, tan largo. A veces puede ser, cuando pensamos en los emprendedores sociales, no solamente en emprendedores tipo Apple que vendan productos, sino también en los emprendedores sociales puede ser un camino muy solo. Entonces es importante ver siempre cómo hacerlo cada vez más preciso, más corto. Y aquí este libro habla de cómo crear los productos que tus clientes comprarán.
No sé si por ahí está en YouTube, hay muchos libros que también están en YouTube disponibles como audiolibro, entonces para la gente que es más auditiva o que quiere hacer otras cosas mientras aprende. Para aquellos que se manejen el inglés, la guía del emprendedor para el desarrollo de clientes es una metodología concreta que creo que se puede googlear y estar en español y habla un poco de cómo tener un torpedo, como una guía más corta para cómo poder desarrollar clientes. Y volvemos entonces a algo que veíamos en una sesión pasada, el mom test, la prueba de mamá, el test de mamá, que retoma esta idea que hablábamos respecto a el buen vendedor es alguien que escucha, además de convencer, influir, comunicar, hablar, es alguien que primero que nada escucha. Y como dice aquí mismo en la portada del libro, no hay mejor manera de aprender lo que los clientes quieren y comprarán que, bueno, que lo que sale en este libro, pero que también dedicarnos a la escucha. Y solo para traer algunas ideas que veíamos en una sesión anterior, un poquito para ir profundizando, entrevistar potenciales clientes y usuarios es un arte, dice este libro, y estamos completamente de acuerdo, porque al apurarnos en compartir nuestro sueño de una idea, de un servicio, nuestro sueño de proyecto social, podemos caer en la trampa de escuchar solo para buscar validación, en lugar de tratar de descubrir la necesidad real de nuestros clientes. Yo les traía ese día que el mom test viene, el nombre del libro de la técnica de venta viene de esta idea de, claro, si yo veo a mi mamá en la cocina y la veo que está cocinando y le pregunto, mamá, si yo diseño una app de recetario de cocina que tú puedas descargar en tu celular, ¿tú lo comprarías? Pensando en una madre que quiere apoyar a su hijo, esa madre contestaría, sí, hijo, por supuesto, yo te lo compraría, qué buena idea, etcétera. Entonces, a ese fenómeno se refiere. Se refiere a que a veces cuando vamos y compartimos directamente nuestra idea, la otra persona ve el brillo en nuestros ojos y no quiere ser alguien que diga, oye, eso no va a funcionar. Pero eso nos resta la posibilidad de entender realmente cuál es el fenómeno al que queremos aportar, cuál es la necesidad a la que queremos ir a ofrecer nuestro producto, etcétera. Por lo tanto, para evitar esto se recomienda, para evitar caer en esta trampita, se recomienda pedirle al cliente 3 cosas. Y con esto vamos a ir a una actividad final. Se recomienda pedirle al cliente, centrarse en el cliente primero, y no tanto en lo que yo quiero decir, sino en escuchar al otro. Pedirle que hable sobre su vida y sobre ellos en lugar de ir directamente a comunicarles mi idea. Segundo, preguntar por qué cosas ha hecho el cliente en el pasado cuando se enfrenta con ese problema específico. En el caso que le da de la madre en la cocina, mamá, y cuando tú quieres probar una receta nueva, ¿cómo lo has hecho antes? Y dejar que la persona responda. No, yo he tenido que desempolvar el libro que hemos heredado de generación en generación y eso a veces es un problema porque las páginas están viejas, etc. Ah, y ahí hay una pista. Preguntar entonces por cosas que el cliente ha hecho en el pasado en lugar de hacer preguntas genéricas. Mamá, ¿comprarías una app de recetario de cocina? Y preguntas sobre el futuro. Yo estoy desarrollando este proyecto, ¿tú te interesa comprarlo en el futuro? Porque la gente en general, no hay mejor, y esto también se aplica en las entrevistas de trabajo, por eso se hacen las preguntas sobre las situaciones pasadas. La máxima universal dice así, no hay mejor predictor para el desempeño futuro que el desempeño pasado. No hay mejor predictor para el desempeño futuro, para predecir el desempeño futuro, que el desempeño que ha tenido alguien en el pasado. Entonces hay que preguntar por cómo las personas han abordado ciertos problemas en el pasado. Y por supuesto, tercero, hablar menos y escuchar más. Vamos a cerrar entonces con un caso práctico. Y aquí, como somos menos y esta es algo más personalizado, vamos a jugar entre todos. Les voy a poner alguna duda sobre la técnica, el mom test de técnica de venta. Alguna duda, alguna consulta, algún comentario. A veces las ventas puede ser algo un poquito más lejano, que se nos haga un poco más lejano, pues suena un poco más extraño, como yo no soy un vendedor. Pueden abrir micrófono o me ponen un dedito para arriba o en el chat si estamos bien para ir a la actividad final.
Bien, bien, bien. Bien. Gracias ahí por el feedback. Cerremos entonces. En general, lo que hacemos para entrenar esto tiene que ver con hacer un trabajo de A3, donde alguien es observador, alguien es el que vende y alguien es el cliente potencial. Entonces, acá vamos a jugar todos juntos para ir cerrando. Voy a ponerles una situación hipotética donde todos vamos a jugar de vendedor. Y la situación es la siguiente. Tu cliente es un hombre, nuestro cliente es un hombre de 35 años. Es el gerente de comunicación y marketing de una tienda automotora ubicada en una esquina de alto tráfico de la comuna de una ciudad que ustedes se imaginen. Aquí pusimos la Florida, pero claramente eso es en Santiago. Imagínense una comuna en una esquina de alto tráfico en La Serena, en Concepción. Y este gerente de comunicación de 35 años trabaja en esta tienda y en la tienda venden automóviles y motos. Y en el perfil de LinkedIn aparece que esta persona, este potencial cliente, estudió ingeniería comercial en la Universidad Autónoma de Temuco y viste semiformal. Ustedes van a ir a vender sus servicios de desarrollo web, porque estamos en la Academia de Jóvenes Programadores, pero el día de mañana ustedes pueden vender lo que quieran. Entonces, ¿qué preguntas le haríamos a este cliente de 35 años, gerente de comunicación y marketing de una automotora que vende automóviles y motos? Basado en estas 5 claves que vemos acá. Preguntar al cliente sobre su pasado, preguntar al cliente sobre su vida, preguntar para que él mencione, saque el tema de la web, preguntar para que cuente por qué razones contrató a un desarrollador web anterior y qué está buscando en la web que necesita desarrollar. Entonces, aquí, sabiendo que no hay respuestas equivocadas, ¿qué preguntas le haríamos a este cliente potencial? ¿Quién quiere abrir el camino para el resto? ¿Cómo comenzarían una conversación con esta persona? Nicole partiría por la 3, la 4 y la 5. ¿Cómo, ahora que Nicole abriste el camino para la conversación? El punto número 3, haz preguntas al cliente para que mencione el tema de la web. ¿Cómo se lo preguntarías? Eh, así como leyendo, se me ocurriría que puede ser así, pero la pregunta no sé muy bien cómo podría ser. Eh, ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo le podríamos preguntar a esta persona para que surja el tema que nos convoca a hablar con él? Porque hasta acá puede que nos haya hablado de su vida, de su familia. Ujú. Quizás relacionarlo a su trabajo, ¿Ya? igual. em, si tienen, em, sí, como dice Patricia, igual como que preguntarle si tienen esos sistemas, como si tiene disponible ese cargo, el área de trabajo, Ajá, no lo sé. ajá, buenísimo. Bien ahí, gracias también a Patricio, que fue comodín online, comodín del chat, para que Nicole también pudiera profundizar. En efecto, Patricio también aporta, le preguntaría cómo funciona su sistema web, cuáles son las quejas que recibe de los clientes. Interesante. Interesante si dan soporte también. Es interesante el enfoque que toma. Kevin, vi tu pregunta, voy a volver a eso, no te preocupes. Es interesante lo que propone Patricio en el chat, porque tiene más que ver con, claro, podríamos entrar y preguntarle, por ejemplo, si tiene un cargo disponible como desarrollador web para apoyarlo. Pero antes de eso hay que abrirle el apetito al cliente, de que le dé hambre de comprar lo que nosotros vendemos. Entonces, previo a eso,
Si se acuerdan de lo que vimos en la sesión sobre la escucha, a todo el mundo le gusta sentirse escuchado, pero sentirse escuchado es algo muy poco común en nuestra sociedad actual. Por lo tanto, si invitamos a que la persona hable de lo que le duele y luego ve que nosotros podemos apoyarle en eso que duele, es una técnica de venta, pero chun, así directa. Entonces, un ejemplo es cómo funciona su sistema web, es como partir desde afuera, lo que plantea Patricia. ¿Cuáles son las quejas más usuales de los clientes? Si dan soporte, algo así como post-servicio, y de ahí uno puede traer un poco de la experiencia que ha tenido. Qué interesante, porque yo he trabajado en otros lugares y en general he visto que los principales problemas son estos, y lo hemos abordado de esta manera. Y ahí uno va apoyando a que la persona abra la escucha. Es interesante. Gracias, Kevin, por la pregunta sobre la asistencia. Voy a pedir ahí apoyo respecto a eso. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que podríamos preguntarle a esta persona en estos minutitos que nos quedan? Que pudiera servirnos como información relevante. Patricio, dale. Que a veces puede ser como en otros casos, que los mismos operarios como que saben la solución, entonces igual se les puede como consultar qué opinan ellos o qué les parece, como cómo se podría mejorar. Buenísimo, buenísimo. En la caja de prepararnos antes de tener esa conversación de ventas, también podemos usar no solamente como buscar en internet, que a veces hay como información institucional media como abstracta o alejada de lo que estamos buscando como resolver. Entonces también podemos hablar con gente que haya trabajado en ese lugar antes, si nos puede comentar un poco cómo es la experiencia, o gente que esté trabajando actualmente también. Así que está buenísimo, muy práctico. ¿Algo más respecto a esta situación que preguntarían? ¿Estamos hasta acá? Bien. En estos 5 minutitos que quedan, quiero preguntarles si hay dudas de lo que hemos visto hasta acá. No, profesora, o sea, lo que hemos visto aquí son algunos conceptos que si bien, o sea, por ejemplo, para mí el tema del currículum vitae, yo no sabía, yo siempre los currículum que hice siempre les ponía fotos porque era lo que se me había enseñado. Saber que ahora ya no es tan necesario poner ese dato me llama mucho la atención, o sea, Buenísimo, Facundo. Sí, también el tema del root, o sea, uno está acostumbrado, por ejemplo, a poner el root en casi todos los documentos que uno hace y todo. sí. Y ahora, y ahora ya no es necesario, o sea, podríamos decir que libera un poco, porque yo, por ejemplo, cuando hice currículum siempre tenía el miedo, no sé si seré yo, de, pucha, y si mi root lo coge a alguien o algo así, porque si Ajá, tengo tu root puedo hacer lo que yo quiera. ajá. Ujú. Por eso tenía esa duda. Y saber Buenísimo. que ahora ya no es tan necesario, eh, me libera un poco Como de de, ese, claro, como ese, hoy mi root, como quién lo va a tener. Sí, igual consideremos que lo que hablamos al inicio va a tener mucho que ver con el tipo de organización al que estamos postulando, qué tipo de cultura tiene, porque hay culturas donde sí va a ser útil poner una foto. Culturas, me refiero a culturas de empresa, ¿no? Culturas organizacionales. Empresas más tradicionales sí te piden una foto en el currículum, etcétera. Entonces, yo en general en mi experiencia he visto de todo y no es que no tener foto te vaya a jugar en contra, no es que no tener el root te vaya a jugar en contra, pero sí hay información básica que tiene que ir. Y respecto al root, claro, alguien pone en el chat así, hasta la dirección sale, claro. Y respecto al root, si de repente les da aprensión lo que les decía antes, poner el root porque es información que quieren como meter un poco más privada, pueden poner, por ejemplo, la fecha de nacimiento y en tal caso va a permitir
el dato que es más útil, que en el fondo es saber más o menos qué edad tienen ustedes. Porque por supuesto poner 39 años, por ejemplo, va a ser útil hoy, pero en un año más ya va a estar desactualizado. Entonces, si les da por ahí un poco de aprensión, pueden poner la fecha de nacimiento. ¿Alguna otra duda de lo que hemos visto hasta acá? Voy a dejar de compartir sobre las entrevistas de trabajo, sobre las técnicas de venta. ¿Estamos? Cierro diciendo entonces que gracias ahí por mandé la verificación al Slack para la asistencia de hoy y nada, agradecerles nuevamente una vez más por haberse conectado un sábado en la mañana y por haber tenido esta conversación tan llena de sus experiencias y las dudas cotidianas que van surgiendo con estos temas concretos. Si alguno por ahí va teniendo otras entrevistas a lo largo de las sesiones que nos quedan, pueden ir trayéndolas en nuestras sesiones de los miércoles también y va a nutrir al resto del grupo también. Así que les agradezco y les deseamos un muy buen fin de semana. Ahí siguen los chicos presenciales cerrando la sesión. Tengan un muy buen sábado, descansen. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos. Voy a tener la grabación. Gracias a todos por participar.